Bienvenidos al podcast HMC, donde tenemos una conexión vital con nuestros pacientes. Hola, soy el doctor Roberto Esquivel, cirujano, y hoy me acompaña el licenciado César Salandía. Placer, doctor. Nutricionista. Ambos somos parte del Centro Metabólico Integral del Honduras Medical Center, donde trabajamos para el manejo transdisciplinario de la obesidad. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Hoy tenemos un tema muy popular, un tema que crea mucha controversia, que lo quieren normalizar. No sé, vamos a ver qué pasa. Y hoy traemos unos mitos o preguntas que normalmente nos hacen en la consulta, entonces vamos a empezar a desarrollarla. Doctor, me he encontrado con este tema muy frecuente y me dicen, no, vamos a normalizar la obesidad. ¿Qué opina usted? Bueno, si nos ponemos a pensar del término normalizar la obesidad, tendríamos que aceptar que se estima que para 2050 la mitad de la población va a tener sobrepeso u obesidad. Y en nuestro país probablemente un poco más de la mitad ya tiene sobrepeso. Sí. En ese sentido, casi que es normal que padezcamos de sobrepeso. Sin embargo, no está bien que lo consideremos como una parte de la normalidad. Así que no. Sí, ¿verdad? El 21% de la población hondureña está en sobrepeso u obesidad. Sí, es correcto. No, es correcto. No. ¿Qué dirías en cuanto al manejo de la obesidad? ¿Dirías que el problema es comer menos y moverse más para resolverla? No, doctor. Definitivamente no es lo que estemos comiendo o moverse más, sino que hay otros factores multidisciplinarios, ¿verdad? Como el tema de la genética, el estilo de vida que esta persona está teniendo, si estás durmiendo, el estrés laboral, el estrés familiar, situaciones que pasan en la vida. Esto puede desarrollar que normalmente la persona esté comiendo menos, está moviéndose más, pero en realidad está ganando más peso. Entonces hay otros factores que en realidad se suman en esto. Sí, de hecho, uno de los factores más importantes, tú lo has mencionado, César, es el tema genético. Sí. Se llama epigenética en realidad. Tenemos algunos genes, algunas personas que predisponen a que almacenemos más energía en forma de grasa. Y esto ya está definido genéticamente. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un ambiente como el actual, que se considera obesogénico, es como que si se encendiera un interruptor de la luz. En ese momento la persona empieza a desarrollar la enfermedad. Tú mencionaste que en algunas ocasiones esto puede ser desencadenado por situaciones que le ocurren a las personas. Por ejemplo, graduarse de la universidad, casarse o divorciarse. Hay múltiples factores que pueden desencadenarla, ¿cierto? Todo puede ser un pretexto para poder decir, con esto me voy a compensar, porque estoy triste, voy a comer, porque estoy alegre, me voy a celebrar. Entonces, son cosas que uno tiene que tener claro de que no es correcto, pero ahí es donde entra uno como nutricionista. Cuando van a la consulta, uno empieza a educarlos, a enseñarles de que no es la manera correcta en comer. Y como somos un equipo transdisciplinario, pues tenemos psicólogos que nos ayudan con la terapia de la conducta alimentaria. Claro. Sí. A veces me he encontrado, doctor, que las personas me dicen, yo bajo de peso normalmente con facilidad, pero después lo recupero. Pero ¿qué pasa ahí? Hacen dietas demasiado estrictas que son difíciles de sostener. No sé si ha escuchado esas personas así. Claro, es frecuente. Tú mencionaste, César, ahora uno de los fenotipos de la obesidad, y es la persona que come emocionalmente. Hay que aceptar algo, y es que no todas las personas que padecen de obesidad en realidad son comedores emocionales. En la actualidad se ha identificado por lo menos 4 tipos de personas que padecen de obesidad en general. Una de ellas es el comedor emocional, es el que tú mencionabas. Es la persona que para tratar, diríamos, para lidiar con emociones difíciles, come. Es el que pica cuando está en estrés. Ese es el que nosotros llamamos comedor emocional. Sin embargo, no todas las personas son comedores emocionales. Hay personas que tienen problemas de vaciamiento del estómago, por ejemplo, sin tener problemas emocionales. Hay personas para las cuales comen bastante, más de lo normal. Hay otro tipo de personas que comen normal, pero a la hora o 2 horas ya tienen hambre otra vez. Luego está el comedor emocional que tú mencionaste.
Y finalmente está el ahorrador, el que tú hemos platicado sobre esto en alguna ocasión, Sí, ¿cierto? Justamente hay literatura que describe el genotipo ahorrador desde tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, Claro. a veces uno como nutricionista le explica esto al paciente. Tú tienes algo que se llama genotipo ahorrador. ¿Y qué es el genotipo ahorrador? Me dicen. Eso es algo que tú lo creas porque rompimos el ciclo circadiano, o sea, rompimos el hábito del consumo de tener 3 tiempos de comida básicos, entonces te estás saltando uno y ¿qué pasa mañana? Desayunaste y después no desayunaste, entonces el cuerpo se va desordenando de una manera que crea algo que se llama genotipo ahorrador, que es algo que nuestros ancestros desarrollaron porque no tenían el acceso a la comida que tenemos hoy. Entonces almacenan y guardan comida. ¿Y qué es lo que hace uno como nutricionista? Reeducarlo y crear un patrón de alimentación que se pueda venir y decir el cuerpo, ok, ya estoy en un patrón de alimentación correcto. Entonces eso me ayuda. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un exceso de obesidad? Ocupamos el tratamiento médico o farmacológico. Entonces, y es cuando uno se apoya en personas como usted, doctor. Claro, la obesidad puede tener, de hecho, tiene grados o estadios, podríamos decir. Es muy importante actuar todavía en las personas que tienen sobrepeso, tal vez, y que fácilmente pueden llegar nuevamente a tener un peso saludable con la ayuda de la consejería nutricional que le puede dar César, por ejemplo. Esa es la Sin parte embargo, importante, claro, pero tenemos otras personas, como tú mencionaste, que de pronto comienzan a aumentar de peso y después de unos 15 años o 20 años de estar viviendo con un sobrepeso en ascenso, de pronto estas personas pesan 80 o 100 libras o más por arriba de lo normal. Y aquí es donde viene el error, que llegan a la consulta y ustedes vienen y dicen, ok, yo quiero bajar este peso lo más rápido posible, y eso no es correcto. Y es cuando hacen esquemas de alimentación o dietas que le dicen la gente, pero en realidad son esquemas, lo que utilizamos ahora, que son muy agresivos, donde se empieza a perder el músculo porque utilizaron una terapia no adecuada, y eso no es correcto, de crear una pérdida de peso tan rápida porque se crea un tema de desnutrición. ¿Qué pasa? Aquí viene el endocrinólogo. Gracias a Dios tenemos una muy buena endocrinóloga, doctor, que nos ayuda a poder vitaminarlos, a traerlos de vuelta, pero no hagan esos esquemas de alimentación muy pesados porque la consecuencia es muy grande. Hay pérdida de cabello, pérdida de uñas, la piel está reseca. Hay un tema que se llama sarcopenia, que eso es malo, y por querer perder peso no lo hagan. Entonces, doctor, tengo otro mito que yo quiero preguntarle, que justamente la gente lo frecuenta y es lo que dicen. Les voy a revisar. Los medicamentos y la cirugía bariátrica son trampas. ¿Qué opina usted? Hay que comprender que nuestro cerebro, a lo largo de la evolución del ser humano, está diseñado para evitar la pérdida de peso sostenida y grande. Y esto es porque la parte primitiva de nuestro cerebro identifica la pérdida de peso como una amenaza. Si empezamos a perder peso, interpreta que podemos fallecer. Entonces, el principio es evitar la pérdida de peso. Partiendo de esto, nosotros sabemos que nuestro control de peso a nivel cerebral puede tolerar pérdidas de peso moderadas en general. Más o menos como un 8 o 10% de la pérdida de peso puede ser tolerada por el cuerpo humano. Sin embargo, siempre va a generar una respuesta para regresar al peso que tenía. Entonces, las personas que tienen sobrepeso, estamos hablando de que nosotros hablamos del término sobrepeso, César, desde el punto de vista médico, utilizamos un cálculo del índice de la masa corporal, que ustedes lo pueden encontrar en internet, solamente tienen que saber cuánto pesan en kilos y su talla en metros, y la fórmula es kilogramos sobre metro cuadrado, ¿cierto? Vamos a dejar el cuadrito ahí de la fórmula para que ustedes lo puedan sacar. Claro, eso sería bueno. No, sí. Y cuando uno ya tiene arriba de 25 de índice de masa corporal, ya está empezando a tener un poco de sobrepeso, pero si ya tenemos 27 todavía es mayor sobrepeso, y si ya tenemos 30 o más ya hablamos de obesidad clase 1. La verdad es que deberíamos actuar cuando todavía no hemos llegado al tema de la obesidad, porque nuestro cerebro se va acomodando a esos pesos elevados. Entonces ya no podemos bajar tan fácilmente
30 libras para llegar al peso que nosotros consideramos que deberíamos tener, y es lo que tú estabas mencionando ahora mismo. ¿Será que algunas personas necesitan operarse? ¿Será que no les basta hacer cambios saludables en su hábito de vida? Claro, hay personas para las cuales cuando ya pesan 40, 50 o 60 libras o más, probablemente ya no va a bastar el cambio en el hábito de vida, ¿cierto? En el estilo de vida. O hay aunque problemas, es necesario, o ¿cierto? hay enfermedades, doctor, como la diabetes, hipertensión, ¿verdad? Entonces, hígado graso. Entonces, son causales para poder recomendar una cirugía bariátrica. También, claro, qué bueno que lo mencionas. Recientemente ha habido un consenso mundial, diríamos, para dividir la obesidad en obesidad preclínica y obesidad clínica. Y se habla de la obesidad preclínica en personas que tienen mucho peso, pero que todavía no han desarrollado otras enfermedades, francamente, como las que tú mencionabas, diabetes o hígado graso, hipertensión arterial, alteración del colesterol o triglicéridos, apnea de sueño, etc. Sin embargo, sabemos que sí tienen enfermedades esas personas. Por ejemplo, si alguien pesa 50 libras más de lo que debería pesar, supongamos que alguien pesa 200 libras y debería pesar 150, por decir algo. Eso quiere decir que esa persona todos los días se levanta con una mochila de 50 libras y anda caminando todo el día con esa mochila de 50 libras. Eventualmente va a tener daño en las rodillas y va a tener daño en la espalda, aunque no padezca de la presión alta, aunque no tenga diabetes. Esa persona sí tiene una enfermedad. Sí, porque van a crear un desgaste en las articulaciones. Y Claro. ahí viene otra pregunta. Me dice la persona, oíme, pero yo me hago exámenes de sangre y yo tengo 60 libras extra en mi cuerpo, pero mi sangre sale normal. Y este brother que es delgado está más enfermo que yo. ¿Qué está pasando ahí? Y es lo que el doctor acaba de explicar. A veces el cuerpo funciona bien, pero va a llegar un tiempo que somos prácticamente una bomba de tiempo para poder desarrollar una enfermedad. Entonces, la obesidad en realidad no debe de ser popular. No, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con tu criterio, César. La movilidad, la energía. Si yo les cuento los testimonios de nuestros pacientes, doctor, cómo me lo dicen, justamente me decía uno, ya mi báscula ya me pesa, ya puede decirme cuánto peso tengo y ya voy para abajo. Entonces eso es una enorme bendición. Entonces, ¿qué estamos esperando? Claro, hay algunas personas que pueden resolver el problema del sobrepeso, y es la mayoría, ¿no? Que pueden resolverlo mediante cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, con la consejería de nuestro nutricionista, por ejemplo, que es especialista en esto, también con cambios en la actividad física. La mayoría de las personas pueden resolverlo, pero estamos hablando de personas con sobrepeso. Cuando una persona ya tiene que perder mucho peso, estamos seguros que no va a bastar. Volviendo o regresando a la pregunta que me habías comentado, que me habías hecho antes, César. Una manera fácil de saberlo podría ser, tal vez, si nosotros tomamos en consideración que nuestro cerebro puede tolerar 8 o 10% de baja de peso con cambios en el estilo de vida. Si la pérdida de peso necesaria anda alrededor del 15, 20 o 25%, probablemente no se va a lograr solo con el cambio en el estilo de vida. Y esas personas de entrada son candidatos a una cirugía. Antes se consideraba que las personas que padecían de obesidad, póngale alguien que pesa 220 libras y debería pesar 140, por decir algo. Esa persona, antes le decíamos, mire, ¿sabe qué? Vaya, empiece con un cambio en el hábito de su vida y miremos cómo va. Nosotros ya sabemos en la actualidad que esa persona va a perder probablemente el 10% de su peso. Si pesaba 220, probablemente va a perder unas 20 libras. Resulta que con 20 libras todavía va a andar arriba de 200, ¿cierto? Sí. O va a andar alrededor de 200 libras. Entonces esas personas en realidad debe aconsejárseles de entrada que deberían operarse. Más todavía si esas personas ya comenzaron a tener efectos como los que tú mencionabas. Por ejemplo, resistencia a insulina. Por ejemplo, vemos muchas mujeres jóvenes que no pueden tener hijos porque tienen síndrome de ovario poliquístico y eso está asociado al sobrepeso, a la obesidad. Esas personas deberían considerar realmente
bajar sustancialmente su peso. Entonces, una manera fácil es, si lo que debes perder es más del 20% de tu peso actual, probablemente eres candidato a una cirugía de entrada. Ojo, bien lo dijo nuestro nutricionista César también, no es solamente una operación la que resuelve el problema. Así es. La cirugía y los medicamentos son herramientas que le ayudan a César a lograr que el paciente llegue a un peso saludable. Siempre, siempre la nutrición está presente. Nosotros hablamos de que el aspecto nutricional es un eje transversal en el manejo de la obesidad. No existe ninguna operación ni ningún medicamento para bajar de peso que funcione si la persona no cambia su estilo de vida. ¿Cierto? Así es, y ahí es donde yo me he encontrado con bastantes pacientes que se han estado operando en lugares donde les facilitan la cirugía pensando de que esta es la solución. Pero ¿qué pasa? Regresan a nuestro centro porque les vendieron una expectativa de que la cirugía era la solución, cuando en realidad ya te operaron y ok, ahora busco un nutricionista. Pero entonces no lo anden buscando. Empápense primero antes de una cirugía bariátrica, documentense bien, porque esto no es fácil. Porque buscar una respuesta fácil, me voy a operar y después veo que soluciono, no es correcto. Sí, claro. La cirugía, como les comentaba, es una herramienta nada más. Sí. No es cierto, diríamos, sería como que habría que hablar del mito de algunas personas tienen miedo de operarse porque no voy a volver a comer lo que me gusta comer, ¿cierto? No, ¿Te llegan con eso? Me llegan con eso y lo único que ¿Y uno qué hace, experiencia has tenido en los pacientes que hemos operado? lo comen completamente, sí, pero el punto aquí es que aprenden a comer la porción adecuada para su cuerpo. Entonces, y el orden del alimento es lo importante. Claro. Nuestro cerebro, como les comentaba, está diseñado para evitar la pérdida de peso. Cuando nosotros empezamos una dieta, como popularmente se conoce, sí, nuestro cerebro inmediatamente nos da hambre. Y alguien puede decir, no, es que yo no tengo fuerza de voluntad, no soy disciplinado, pero no es cierto. El problema es que esa es una respuesta fisiológica del cerebro. En cuanto empezamos a perder peso, se genera apetito y les da hambre o nos da hambre por cosas que engordan. Es decir, que son densamente calóricas, ¿cierto? Así es. Y el cerebro pues no tiene la costumbre de poder decirnos, o no tiene la educación, en que me dicen muchos pacientes, yo quiero un refresco, César, porque trabajo mucho tiempo. Entonces ese refresco va cargado con magnesio, va cargado con sodio y va cargado con azúcar. Entonces, como el cerebro se debilitó tanto por ese trabajo, el cerebro identifica que con ese tipo de bebida se recarga. Pero en realidad uno le explica a este paciente y lo educa y le dice, mira, lo que pasa es que hay una descompensación del sodio, del magnesio, y la azúcar pues es glucosa y es la energía que levanta. El magnesio te ayuda a concentrarte. Entonces el cerebro identificó que con esto obtiene la respuesta rápida. Pero cuando ya uno lo educa y él entiende, entonces lo que hacemos es sustitución de nutrientes. En donde encuentro el magnesio, donde encuentro la energía y donde encuentro la glucosa. Entonces uno les empieza a educar. Qué bueno, qué sí, bueno. Ese abordaje sumamente profesional del que está hablando César en el aspecto nutricional para nosotros es como un tratamiento, como que indicamos un medicamento. Así La es. nutrición para nosotros es como un medicamento. Y hay que aprender a alimentarnos de manera adecuada, ¿cierto? Así es, completamente, doctor. Que ellos logren entender por qué quiero comer esto. Entonces, cuando me dicen, fíjate que hoy tengo antojo de esto, es con lo que usted habló hace un momento, el cerebro primitivo, el hipotálamo, entonces trata de gobernar todo. Entonces uno viene y le dice, no, aguantate, soporta el esquema, que él va a lograr regular tus hormonas. Muy frecuentemente esto requiere de la ayuda del especialista en la salud mental. Así es. En nuestro Centro Metabólico Integral, tal como lo dijo César al inicio, también contamos con profesionales de la salud mental que ayudan a las personas a lidiar con estos antojos que realmente no son evidencia de falta de fuerza de voluntad, como habíamos hablado. Para nada. Sino que son una respuesta del hipotálamo, son una respuesta de nuestro cerebro que quiere que ganemos peso, y la manera más fácil de ganar peso es azúcar, porque eso es como la gasolina de alto octanaje que nosotros usamos para trabajar, para que el cerebro funcione.
Entonces ahí viene César, donde les enseña a las personas cómo puede ingerir carbohidratos de manera saludable, es decir, evitar aquellos azúcares que generan grandes picos de insulina y que al generar grandes picos de insulina, 1 hora o 2 horas más tarde nos dan un sueño que no podemos con él, ¿cierto? Así es. Eso está pero descrito totalmente. Sí, y es cuando ¿verdad? uno les explica en el consultorio qué pasa cuando sube la insulina, a tratar de... ¿Y qué podrías Acá. indicarle, por ejemplo, diríamos un consejo práctico ahora mismo a quien nos está escuchando? Ok, dígame por favor, licenciado, ¿Cómo evitas el sueño? puedo evitar ese pico de insulina? ¿Qué me recomienda que coma en lugar de el azúcar, la dona, el pan de yema, todo que nos refresco. deje rico? Pero El refresco. ¿Qué podríamos Vaya. hacer? Básico, el orden de los productos se altera la ecuación. Excelente. Entonces, uno pues tiene que ser consciente, en realidad tengo que comer esta harina, este pan, esta tortilla, porque es un tipo de carbohidrato refinado. Entonces el cuerpo lo absorbe de inmediato. Lo que uno hace como nutricionista es explicarle, vamos a tratar de comer el alimento de la forma más primitiva que se pueda, porque así tu cuerpo va a empezar a digerirlo y lo va a empezar a metabolizar más lento. Le voy a poner de ejemplo los frijoles. Ok. Entonces, los frijoles van cocidos, llevan una capa. Son buena fuente de proteína, ¿cierto? Así es. Y fibra. Y fibra. Y carbohidrato bueno. Y carbohidrato bueno. Doctor, nos ayudan a bajar el colesterol, el triglicérido Ok. y la glucosa. Ok. Un frijol. Y es algo plenamente ¿Y nuestro. cómo recomendarías que lo coman? Cocido. Porque ¿qué pasa si nosotros lo comemos ya Machacado. en puré, que le dicen frito? Normalmente la gente le dice frito, ¿verdad? Sí. Entonces, o molido. Rompemos la corteza de ese frijol que va a una fibra. Entonces, al momento de que rompemos esa fibra, nuestro cuerpo lo absorbe de inmediato. Ah, ok. Pero ¿qué pasa, doctor? Usted no se va a comer un frijol así. Lo va a acompañar de una tortilla. Sí. Entonces, estamos ingiriendo doble carbohidrato. Ujú. Y tu recomendación ahí sería Entonces, frijoles sin otro carbohidrato. sin otro carbohidrato. Ah, O bien, ok. podemos equilibrar la ecuación de que no sea un exceso de carbohidrato, porque si nuestro cuerpo recibió, digamos que te serviste una taza de frijol y te comiste, como me dicen pacientes, César, yo me como 7 tortillas, huepucha, y una mujer, ¿va? Completa, ¿va? Entonces, tenemos que ir bajándole, porque lo que pasa es que el exceso de carbohidrato va a elevar tu glucosa y de un solo el cerebro va a identificar, doctor, tarda 0.010 nanosegundos la lengua en avisarle al cerebro de que lo que vamos a comer, y empieza a trabajar la insulina. Ah, claro. Entonces la insulina empieza a subir porque hay un exceso de carbohidratos para poder normalizar. Pero ¿qué pasó? Salió tanta insulina por el exceso de carbohidrato que comimos y nos produce el sueño. Entonces, a lo que quiero llegar es que la porción es la clave. Comer el alimento de la preparación más básica que se pueda. Que no vaya frito, porque si no va a dar más sueño. Entonces, mira, qué interesante. y comerlo más cocidito. Entonces, si tenemos este problema de salud, lo más básico es buscar el principio más básico en cómo me puedo comer este grano. No solamente podemos comer frijoles. La gente me dice, César, es que a mí me encanta el arroz y me estás quitando el arroz. Ok, hay algo que se llama reacción bioquímica de los alimentos. Vamos a combinarlos. Entonces, si tú te sirves una taza de arroz, vamos a combinarlo con media taza de chismol. Acordémonos que el chismol en nuestra cultura popular pues son vegetales picados, tomate, chile y cebolla. Entonces lo vamos a revolver, y al momento en que nosotros estamos comiendo este alimento, creamos un bolo alimenticio mezclado y hacemos que el proceso de absorción en nuestro cuerpo sea más lento. Claro. Y César, también podría ser que si vas a comer arroz y sería bueno que antes de comerte el arroz te comieras algo que no es carbohidrato para disminuir el pico de insulina. Sí, doctor. Y es cuando uno le dice hay que priorizar la proteína, porque hoy por hoy, retomando el inicio de este podcast, hablamos del estrés. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos trabajando, es mi único tiempo de comida y tengo que solucionar. Pues hay que priorizar el consumo del macronutriente que ocupamos día a día. Entonces a veces yo les digo, ok, mira, cómete por lo menos la mitad de la proteína, ya te comiste la ensalada y dejemos por último el carbohidrato. Y ese efecto, eso hace que el pico de insulina sea menor. Así es. Okay. Y el punto clave aquí es no refrescos. Ok. ¿Verdad? Okay. Y es un hábito que está popularizado ¿por qué? Por los medios de comunicación, en que te sirven la comida y anuncian la bebida y que eso es un estándar, un estatus. No,
es mejor consumir el agua, pero hay que esperar un tiempo prudencial, doctor. Mínimo 20 minutos. Si ustedes logran media hora, es lo más espectacular que puede pasar. Porque es que lo que me dice la gente, yo ya no tengo pancita. Excelente. Como ustedes ven, el tema de la nutrición es una ciencia y por eso nosotros recomendamos que personas como César Salandía, nuestro nutricionista, sea quien le dé el consejo adecuado a la persona, porque usted puede encontrar mucha información en las redes sociales, pero frecuentemente no es información de calidad. Si ustedes ven, todo tiene un principio científico. El tema de no tomemos líquidos al mismo tiempo que comamos, por ejemplo, es algo cultural, ¿cierto? Y también, doctor, masticar el bolo alimenticio por lo menos unas 25 veces. Ir lento. Traten de comer lo más lento posible porque eso ayuda a que su estómago empiece a metabolizar la comida. Pero si lo cargamos de inmediato, ni cuenta nos vamos a dar que comimos porque hay unas hormonas en nuestro cuerpo. Claro. Nuestro cerebro, de pronto, las personas que comen muy rápido, de pronto el cerebro todavía no ha procesado que estaba comiendo y la persona ya va por la segunda porción. Sí, es decir, se está sirviendo 2 veces y todavía el cerebro está procesando que empezó a comer. ¿Cierto? Es una alteración. Entonces, todo tiene que ver con aprender a comer. Como podemos ver, el tema del sobrepeso y la obesidad, al final del día, tiene que ver con cómo nos alimentamos. Y no solamente es disminuir las porciones, sino también la calidad de las porciones, que es justamente lo que está hablando César. Por ejemplo, yo recuerdo que hace mucho tiempo se puso de moda una dieta de frutas, verduras y agua. Y resulta que las personas perdían 80 libras o 90 libras con esta. Y también el pelo, también las uñas. También, ¿verdad? Entonces, no todo es bueno llevarlo al extremo. Claro, y nuestro cerebro no lo va a tolerar. Es decir, él va a comenzar a luchar para que regresen al peso que tenían. En nuestro centro metabólico integral, no es tan importante cuántas libras perdieron, sino que cómo está su composición corporal durante la pérdida de peso. Y en segundo lugar, si lograron perder peso y lo lograron mantener. Así es. Cheque. Así que es como, cierto, es como necesitamos aprender a comer, cambiar algunos hábitos. Para eso nos puede ayudar mucho implementar cambios, diríamos, pequeños, pero que sean sostenidos. Disminuimos la cantidad de carbohidratos. En lugar de comernos 4 tortillas, nos vamos a comer una. En lugar de tomar un refresco con azúcar, probablemente vamos a tomar, puede ser de alguna fruta que no tenga tanta azúcar. O bien, yo les estoy diciendo hoy en día a los pacientes esto, el té. O sea, el té no necesariamente tiene que ir tibio o caliente. O sea, podemos consumir una taza de té con hielo. Entonces, y eso ayuda a hacer un proceso de metabolismo en tu cuerpo, porque el té prácticamente es un cotransportador de nutrientes. Claro. Entonces, yo le digo a la gente, vamos a aprender a hacer tés. Yo le digo a ellos, trata de hacer un té con jengibre, con un poquito de menta, para que te agarre un sabor en la comida. Y si no puedes tomar agua, entonces acompáñalo con un té. Excelente. César, muchas gracias. A la orden, doctor. Este tema, creo que podríamos hablar mucho sobre el tema y de hecho vamos a tener más podcasts, ¿cierto? Sí. Agradezco mucho la presencia de César Salandía, nuestro nutricionista, que es especialista realmente en el manejo de personas con obesidad y es el encargado de manejar los pacientes que hemos operado para la baja de peso y el resultado ha sido excelente. Muchas gracias, César. Algo muy importante ahí, antes de cerrar, lo último. La atención que nosotros damos en el Centro Metabólico Integral del Hospital Honduras Medical Center es completamente personalizada. Así como están viendo ustedes la categoría del doctor Esquivel, así somos todos en el centro. Así que no duden, los esperamos. Gracias.